Buenos días, tardes y noches. Les voy a presentar las bases de datos en las organizaciones bancarias. Antes de iniciar, quisiera citar lo que menciona el diccionario Oxford sobre las bases de datos. Estos son programas capaces de almacenar grandes cantidades de datos y estructuras que pueden ser consultados rápidamente de acuerdo con las características selectivas que éstas desean. Ahora bien, hoy en día la digitalización ha sido de gran utilidad debido a sus sistemas y a los procesos dinámicos que éstas nos ofrecen, por lo que tenemos la tarea de conocer las funciones para poder darles un uso beneficioso y responsable en los distintos ámbitos. De esta manera, se tomará en cuenta qué es una base de datos, mencionando algunas de sus características, ventajas y desventajas que éstas poseen. Además, se expondrán las bases de datos en el sector bancario, sus servicios de captación y colocación, con algunos ejemplos de estos sistemas. Además, los principales riesgos que ocurren en el sector bancario y cerraremos con su respectiva conclusión. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una herramienta que funciona como almacén. Esto quiere decir que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para poder encontrarla y utilizarla de manera más fácil y ordenada. Las bases de datos son el producto de la necesidad humana de almacenar información, es decir, de presentarla y preservarla a través del tiempo, para poder acudir a ellas posteriormente. Desde el punto de vista informático, las bases de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en un disco que permite el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulan ese conjunto de datos. Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos mencionar que estos almacenan información, cualquiera que sea necesaria, para guardar. Poseen independencia lógica y física de los datos. Esta información se encuentra registrada y se mantienen los datos almacenados en un orden tal que permiten una búsqueda mucho más rápida. Poseen un respaldo y una recuperación, una seguridad de acceso, una consulta optimizada, un acceso recurrente a múltiples usuarios, integridad de los datos y un acceso al lenguaje a través de la programación estándar. Ahora que tenemos claro el concepto de base de datos, podemos ver las ventajas y desventajas de las bases de datos. Entre sus ventajas podemos observar que tienen un acceso rápido a los datos. ¿Qué quiere decir esto? Estas permiten tener un acceso inmediato a los datos que se alojan en ellas. La información puede ser accesada, modificada, borrada y agregada a las 24 horas, debido a que una base de datos corren siempre y no se detienen. Ofrecen por ello accesos ilimitados a la información. Otra ventaja sería que evita datos repetidos o duplicados. Al usar una base de datos, encontramos ventajas importantes como podemos eliminar registros de datos duplicados o hasta triplicados, es decir, ayudan a mantener la información limpia día a día. También podemos entender de que aumentan la productividad. ¿Cómo sería? Al usar una base de datos, permite accesos a los datos de forma instantánea. Esto se traduce en mayor velocidad para realizar las tareas relacionadas a la manipulación de la información, sea copiar, eliminar o simplemente leerlas. Los empleados de las empresas que manejan bases de datos se ven más productivos, rápidos y eficientes en su trabajo al tener toda la información ordenada en todo momento. También ayuda a la reducción de espacio físico, ya que gracias a que hoy en día podemos alojar todos los datos en medios, dispositivos de almacenamiento digital, ya no se necesitan grandes almacenes ni oficinas, y mucho menos cajas de documentos.
Hoy en día es posible tener toda la información digitalizada y ahorramos una gran cantidad de espacio. Si bien no se puede reducir todo el papel, aproximadamente podemos decir que entre un 80 y un 90% de las cosas que antes se guardaban, hoy en día se pueden estar guardando en bases de datos. Otra de las ventajas es que poseen un mantenimiento fácil. Hacer un mantenimiento de base de datos, depuración, de registro o cualquier cosa similar es de forma totalmente mucho más rápida, ya que puede tomar segundos o solo minutos. También tenemos de que permiten hacer respaldos. Hoy en día, los datos se pueden resguardar gracias a copias de seguridad que pueden correr en intervalos de minutos, horas, días o hasta semanas. Ahora bien, entre las desventajas podemos observar que pueden crecer mucho. A medida que se van agregando datos, la estabilidad de la misma se vuelve más crítica. Muchas veces es por la memoria RAM o accesos simultáneos de los usuarios a medida que éstas van creciendo. Si la base de datos se vuelve muy grande, puede que incluso necesiten cambiar el motor de las bases de datos que posean en el departamento o en la oficina. También es una gran subida del costo. Al aumentar la demanda, el tamaño de la base de datos también puede que necesite cambiar el equipamiento y distintos servidores que éstas poseen. Por esto hará que su crecimiento incremente los costos, sobre todo el crecimiento que requiere instalación de hardware o software. Entre otras de las desventajas son las diversas actualizaciones que ésta posee. Las bases de datos de los clientes o los servidores requieren una instalación de actualizaciones constantes. Un servidor puede cambiar de una versión vieja a una nueva, haciendo que las instrucciones queden inoperativas o inservibles. Y por lógico la información que se manejaba no funcione. Por ello es vital mantener tanto servidores como clientes aplicaciones actualizadas. Puede fallar críticamente, como es esto. Cuando un servidor de base de datos falla, el pánico se adueña de los diferentes empleados, supervisores y dueños de las empresas. Estos datos son precisos para el funcionamiento de la misma. Las faltas críticas en las bases de datos pueden darse por fallas del hardware, software o ataques hackers. Por eso siempre es vital tener respaldo de toda la información que se necesite. Y entre otras de sus desventajas son los ataques remotos. Las bases de datos digitales siempre serán presa de ataques remotos por parte de los distintos hackers, troyanos o virus maliciosos. Por otra parte, las bases de datos del sector bancario son entidades bancarias que llevan varios años apostando por la relación con sus clientes más personales, poniendo el foco en la interacción con el banco, ya que sea más satisfactorio posible. Esto requiere de bases de datos del sector bancario que estén constantemente actualizadas y con un gran volumen de prospectos. Las instituciones bancarias son empresas que se encargan de captar recursos a través de los depósitos de sus clientes. Entre los productos que ésta ofrece están los de préstamos, las tarjetas de ahorro o de crédito, así como las inversiones. Básicamente, el banco ofrece dos tipos de servicios, que son los de captación y los de colocación. El servicio de captación se encarga de recibir y colectar el dinero de las personas. Entre los productos de captación se encuentran las cuentas corrientes, de ahorro y los depósitos a plazos. Algunos de estos productos pagan intereses. Por otra parte, el servicio de colocación es cuando el banco proporciona el dinero a los clientes. Presta el dinero que recibe de los clientes y entre estos servicios se encuentran la tarjeta de crédito, créditos personales o hipotecarios, las líneas de crédito, entre otros. Todos estos servicios cobran intereses. Por lo tanto,
¿Qué información almacenan los bancos? Cuando se solicita una cuenta corriente de ahorro o una tarjeta de crédito, las entidades solicitan una cantidad de datos como lo son el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, el teléfono, lugar de trabajo, el sueldo, entre otros datos. Cuando se abre una cuenta de estas se asigna una sucursal. Si es de captación, se deberá realizar un depósito por la cantidad especificada del banco. Conforme se vayan haciendo depósitos y retiros en el saldo, este estará en movimiento. Cuando el depósito del monto sube o cuando se retira o se realizan compras, estas disminuyen. Todos estos movimientos se registran en las bases de datos. Ahora bien, un estado de cuenta corresponde a un tipo de reporte que toma la información en un rango de fecha específica. Además que estas van acompañadas de datos generales del titular de la cuenta y datos de la propia cuenta. También existe una tabla que almacena datos del cliente y de las mismas cuentas, y una misma cuenta puede poseer, o mejor dicho, se puede asignar a varias tarjetas. Pues, un ejemplo de base de datos de los clientes bancarios serían estos. Como pueden observar, componen una base de datos que contiene múltiples funciones, como lo son el historial del movimiento de la cuenta, realizar transferencias bancarias, pago de servicios como lo son las telefonías, Corpoelec o Hidrocapital, solicitudes bancarias, entre otros. Por otro lado, las bases de datos de la entidad se componen de manera un tanto diferente, ya que algunas de sus funciones son a través de seleccionar algunas de las opciones en donde aparece un buscador para consultar usando el número del cliente que tengas registrado, la cédula o el RIF, y aparecerá la cuenta que ésta posea. Al ingresar en una de las cuentas que posea, obtendremos una información general del cliente que se desea buscar, como el nombre de la persona, que ésta puede ser jurídica o natural, el número del cliente en el sistema, el número de crédito, si posee una línea o un desembolso, la fecha de otorgamiento y la fecha de vencimiento, además del monto original del desembolso y al que posee la fecha, las cuotas a pagar y sus intereses de mora, el tipo de crédito que éste es, entre otros datos relevantes que se le necesitan buscar. Los principales riesgos del sector bancario. Los retos a los que estos se enfrentan son múltiples y de diferente naturaleza. Unos son tradicionales, otros son nuevos y unos están entrelazados. Uno de ellos es el riesgo del crédito. Es el más conocido entre todos los tipos de riesgo existentes en las entidades bancarias. Se trata del riesgo que asume un banco cuando presta dinero a sus clientes. Estos pueden ser personas físicas, jurídicas o entidades públicas. O lo que es lo mismo, la probabilidad que hay que el cliente devuelva o no el dinero prestado. También tenemos el riesgo del mercado. Los bancos están expuestos al riesgo del mercado por diversos factores, ya que son empresas que operan con diferentes tipos de divisas o de monedas en diferentes países, comprando o vendiendo títulos y movimientos de dinero que se pagan en diferentes precios en función del mercado. Tenemos también el riesgo operativo. En una entidad bancaria es una consecuencia sus actividades, sus procesos y la tasa de fallo que estos pueden poseer. Este impacto en las entidades y sus clientes es lo que mide el riesgo operativo, que se puede manifestar de distintas maneras, como por ejemplo un cajero automático que empiece a entregar más o menos dinero del que éste esté solicitando, o un sistema que entregue más dinero del límite autorizado en las líneas de crédito, entre otros. Tenemos también el riesgo tecnológico. Los bancos soportan sus procesos de negocio en la tecnología. El riesgo de la tecnología existe por motivos relacionados
con los sistemas que estos utilizan en el banco para dar el servicio a todas las operaciones de los clientes. Tenemos además el riesgo por actos delictivos. Todos los bancos están expuestos al riesgo de actos delictivos, siniestros y fraudulentos. Un banco, al igual que cualquier otra empresa, puede hacer procesos de selección, pero siempre estarán expuestos. Los medios de seguridad en las entidades financieras, los controles que se realizan para cuadrar los balances del día y en las oficinas o los sistemas de seguridad en las distintas instituciones, como los cheques, que son claves para mitigar estos tipos de riesgo. Para finalizar, la tecnología ha desempeñado un papel clave en el panorama, ya que está facilitado todo tipo de procesos, desde proporcionar información hasta entregar los productos financieros que usan las personas. Es de destacar que si una base de datos se gestiona de manera adecuada, la organización podrá obtener un mayor aumento en su eficiencia. Algunos trabajos se podrán realizar con mayor rapidez, debido a la simplificación de la misma. Además de poseer una mejora en la seguridad de los datos almacenados en base a la tecnología. Muchas gracias por su atención. Les habla su servidor, Alfonso Briceño.